Muchas gracias de nuevo, Quique. Un placer volver a estar aquí con todos ustedes. Esta última mesa, como ya comentaba Quique. Yo me llamo Ignacio y en este papel, Deporte Azul, oportunidades para el desarrollo local, abordaremos exactamente cómo los deportes azules pueden aprovecharse para fomentar el desarrollo local. El tema se alinea mucho con las tendencias globales en turismo sostenible y crecimiento regional, centrándose en el potencial de los deportes acuáticos para impulsar las economías locales, promover la conservación ambiental y fortalecer la participación local. Para ponerles un poquito en contexto, un par de datos destacados. La Comisión Europea subraya la importancia de la economía azul, que representa aproximadamente 4,5 millones de empleos y genera cerca de 650.000 millones de euros en facturación anual. Esta mesa, por tanto, busca o exploraremos las aplicaciones prácticas de esas estrategias de alto impacto a nivel local. También, por ejemplo, según datos de UN Tourism, de la antigua OMT, el turismo costero y marítimo es el segmento más importante de Europa, representando casi el 40% del valor económico total. Así que, bueno, existen diversos estudios e informes que también sugieren que las localidades que implementan este tipo de estrategias pueden experimentar un aumento de entre un 15 y 20% en la actividad económica local y en la creación de empleo. Así que creo que es un panel muy interesante. Tenemos unos panelistas de lujo que inmediatamente voy a invitar para que vengan al escenario. Así que sin más dilación, empezamos entonces con Jordi Carrasco, por favor. También Elizabeth, podemos subir al escenario. González Martínez, podemos sentarnos aquí. Muchas gracias. Después invito a Marc Espasa Roca. Y por último a Marta Nelo Andreu, por favor. Estupendo, muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos otra vez en esta última mesa, ponencia. Un placer que contemos con su presencia, con todos los interesantísimos datos y como van a ver, informaciones que nos van a ir ofreciendo desde sus diferentes perspectivas. Tenemos un poquito pues, desde la perspectiva de administraciones públicas, como el caso de Marc y de Elizabeth, instituciones de investigación, como el caso de Marte, también desde una perspectiva de una asociación, que ahora mismo les voy a explicar, en el caso de Jordi. Así que, si les parece, voy a hacerles una pequeñísima introducción de cada uno de ellos. Contamos con unos 47 minutos. Tendremos que acabar muy puntuales porque tendremos la clausura del Congreso a las 12:30. Así que Jordi Carrasco es director general de ANEN, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, que viene a ser la patronal nacional del sector náutico en España, que aglutina más del 90% del tejido industrial y empresarial de la náutica de recreo. Jordi es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia y un profesional reconocido del sector náutico deportivo y el turismo, con distintos puestos de responsabilidad en diferentes organizaciones relacionadas con la náutica y el deporte, tanto a nivel nacional como internacional. Es también vocal del Comité Técnico de AENOR y experto en gestión de instalaciones y organización de eventos relacionados con los deportes y actividades náuticas. Asimismo, está implicado en el mundo de la formación y la docencia, ya que colabora como docente en el grado de Administración de Empresas de la Universidad CEU Cardenal Herrera y en el máster de Gestión de Empresas Deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido. Gracias. Sé que has estado de viaje y que has aterrizado ayer de Ámsterdam. Sí. Muchas gracias por encontrar un hueco en tu agenda. Cuéntanos un poquito, a nivel general, Jordi, qué es lo que hacéis en ANEN, qué perspectivas veis ahora mismo, cómo está evolucionando el sector, sobre todo de la náutica, a nivel español. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Justo llego de METS, de Ámsterdam, que es una feria internacional que recoge a toda la industria del sector náutico, o sea que vengo con datos frescos de la situación actual del sector. Os traslado una pequeña fotografía. El sector de la náutica recreo recoge muchos subsectores, ¿no? Tenemos desde los astilleros, que son los constructores de las embarcaciones, hasta bueno, pues los dealers o los brokers que venden esas embarcaciones, pero luego también tenemos la parte de puertos deportivos, que para la actividad es fundamental su desarrollo y las prácticas que se hacen en el mismo. Y luego todo lo que va alrededor de los servicios auxiliares que se prestan a las embarcaciones, ¿no? Accesorios, servicios exteriores, etcétera.
Y luego ya tocando más la actividad turística, todas las empresas de turismo activo que desarrollan bueno, pues, negocio en relación con el mar. La patronal recoge a todas, bueno, siendo consciente de sus singularidades y haciendo una fotografía de hacia dónde va, bueno, vemos una oportunidad para España que la pandemia aceleró, la verdad que se estaba dando ya, que es la apetencia por la náutica de recreo, ¿no? Es decir, siempre hemos sido un país que, bueno, pues que ha vivido de espaldas al mar. Comparado con otros países europeos, no teníamos grandes aficionados era un gran desconocido. Y en cambio ya se veía esa tendencia que se estaba cambiando, sobre todo por la posibilidad de oferta de charter que había, que se fue desarrollando a partir de bueno, pues los años 2000, empezaron a crecer las empresas que ofrecían actividades de charter y también estaba cambiando las tendencias de consumo. Es decir, ya el usuario, nos estábamos acercando a un usuario que a lo mejor no pensaba en tener la propiedad del barco, pero sigue a disfrutar en el mar, ¿no? O sea, yo creo que estamos dando la vuelta al mar y estamos convirtiendo el mar en las plazas públicas, que es lo que deben ser, ¿no? Y es lo que ocurre en otros países, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de interacción puerto-ciudad, los puertos se están transformando y ahí nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo con las autoridades portuarias y lo estáis viendo en vuestras ciudades, ¿no? Todas las ciudades que tienen un puerto comercial, como puede ser Málaga, Valencia, Barcelona, han hecho un esfuerzo por una actividad que era muy comercial y muy cerrada, con barreras de acceso, a abrirla y que el ciudadano recupere ese espacio que había perdido, ¿no? Y entonces eso hace que la náutica sea mucho más accesible y entonces, bueno, consideramos que evidentemente los momentos del mercado fluctúan. Ahora mismo, después de la pandemia, fue un boom, tanto en la compra como tanto de segunda mano como nuevo, pero también en la actividad de charter. Ahora, bueno, parece que volvemos un poco al periodo prepandemia, pero sí que vemos una apetencia, el aumento por tener titulaciones náuticas y el aumento por hacer actividades relacionadas con el mar, ¿no? Eso por la parte de residentes y, sin duda, por la parte de los turistas es una realidad. Es decir, el turista, seguro vamos, se habla en todos lados, ya no viene solo por sol y playa, viene para hacer otro tipo de actividades y el sector náutico tiene mucho que ofrecer ahí, sobre todo en temporada estival, ¿no? Teniendo la climatología que tenemos y tenemos una cualidad muy importante, que es que las instalaciones náutico-deportivas y las playas reúnen unas condiciones de calidad muy buenas para ofrecer ese producto. Entonces, bueno, pues estamos yo no diría que estamos en la pista de salida, estamos ya volando y en buena dirección. Muy bien. Gracias por darnos esta visión un poquito global y aprovechando que ya te tengo, me gustaría saber, para intentar un poco indagar más, cuáles son esas principales barreras que quizá todas las empresas locales pues están encontrando para pues eso, desarrollar actividades relacionadas con el deporte azul y qué medidas tú crees que serían necesarias para superarlas, ¿no? Para abordar esos obstáculos. Lo que ahora mismo la principal barrera es la dispersión normativa. Es decir, tenemos en un mismo entorno diferentes competencias. Ajá. Entonces, una empresa cuando quiere hacer una actividad en el mar, pues tiene que relacionarse con las diferentes administraciones. Ahí ese papel para nosotros es fundamental de poder ayudarles, ¿no? De poder dirigirles y orientarles. Y luego, de alguna manera, tenemos que hacer una normativa, evidentemente, que proteja, bueno, al usuario y al medio, pero que sea mucho más accesible, pues, bueno, pues poder montar una empresa y tener bueno, una actividad náutica, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando con la Dirección General de la Marina Mercante para actualizar toda la normativa que está dispersa en reales decretos. Tenemos casi 21 real decretos que organizan toda la náutica de recreo y se está haciendo un esfuerzo para hacer un reglamento único de la navegación de recreo, que yo creo que eso va a ser un impulso muy importante para facilitar las empresas actuales y las futuras que desarrollen actividades náuticas. Este es un tema que se ha ido también repitiendo en diferentes ponencias, ¿no? Y charlas, el tema de la simplificación, ¿no? de aglutinar, de a veces, pues eso, para empresas locales que no tienen los recursos puede suponerles un mundo, ¿no? Y dedicarle pues el tiempo que tienen a su actividad y no tanto a veces a todo lo que conlleva, ¿no? Pues poder abrir un negocio y demás. Así que muchas gracias, Jordi. Pasamos con hablar ahora de Elizabeth.
Elizabeth González Martínez, que nos tiene preparado un vídeo, pero antes de poner el vídeo os presento un poquito quién es. Ella es jefa de la Oficina Técnica de Turismo de la Diputación de Barcelona, la cual acompaña a más de 300 municipios de la provincia de Barcelona en la definición, implementación y evaluación de estrategias territoriales para el impulso del turismo sostenible sobre la base del análisis de datos y la inteligencia turística, la generación y transferencia de conocimiento y el apoyo técnico y económico a los gobiernos locales. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración y su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a la planificación estratégica, la innovación en políticas públicas, la gestión de proyectos europeos y el apoyo a las administraciones públicas para mejorar su posicionamiento a nivel europeo e internacional. Así que gracias por haber venido, Elizabeth, desde Barcelona. Cuéntanos un poquito el trabajo que hacéis más en detalle para que también los espectadores entiendan, y cuando tú quieras dar paso al vídeo ya lo sabes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que también tenemos que agradecer al público, ¿no? Porque última mesa del último día del Congreso es un poco, y con el sol que hace en Almería, es un poco complicado. Pues mira, desde la Diputación de Barcelona damos apoyo, como comentabas, a los 311 municipios de la provincia, y desde la Gerencia de Turismo, el Departamento de Turismo, lo hacemos a través de las comarcas, como una agrupación supralocal, y a través de los municipios. Lo hacemos de diferentes modos: apoyo técnico con asesoramientos personalizados para acompañarlos en el proceso de implementar estas políticas de turismo, este modelo de turismo sostenible, y a través de financiación, que es financiación de la propia Diputación, pero también financiación que conseguimos reportar a través de proyectos europeos. Ahora estamos liderando, aquí tenemos a los compañeros también que lideran el Community for Tourism en el marco de Euromed. También tenemos 3 PSTDs, 3 planes de sostenibilidad turística en destino, casi 10 millones para gestionar en muy poco tiempo. Y bueno, todo esto lo revertimos en el territorio. Creemos que es muy importante no solo la financiación y el acompañamiento, sino también la ayuda y trabajo con ellos mismos para diseñar esta estrategia, ¿no? Es importante saber hacia dónde vamos. Entonces, yo, si queréis, proyectamos ahora un momento el vídeo, que a veces es mejor una imagen que 1000 palabras. Bueno, pues un poco al hilo del vídeo podéis ver, yo no soy muy objetiva, pero podéis ver todo el patrimonio natural y cultural, todos los atractivos turísticos que tenemos en la provincia de Barcelona, y ligándolo un poco con el tema de la mesa, creemos que el turismo azul es una gran oportunidad para el desarrollo local. Para nosotros, uno de los objetivos, bueno, trabajamos con un par de objetivos, el primero del cual es diversificar la oferta. Con todo lo que ya hemos salido, no voy a comentar nada que sea nuevo, pero creemos que diversificar la oferta es muy importante para distribuir mejor la riqueza, es decir, que no se concentre solo en 2 o 3 municipios que son costeros o que tienen una tasa turística muy importante o una asistencia de visitantes muy importante, sino que es más importante poder trabajar y ver que igual a 10, 20 kilómetros hay otros municipios también con un valor cultural y natural. Tenemos parques naturales a 20 minutos de las costas. Creemos que es muy importante diversificar. Otro elemento, otra estrategia o línea estratégica con la que trabajamos es la inteligencia turística. Es muy importante disponer de datos, ¿no? En muchas mesas ha salido la importancia del dato. Tenemos muchos datos, más que nunca, pero tenemos que ser conscientes de qué preguntas necesitamos hacer para obtener las respuestas más relevantes de cara a tomar las decisiones desde el punto de vista
de política pública. Y por último, también creemos que es muy importante trabajar la dimensión social del turismo. Y aquí pasa pues, por capacitación, mejores condiciones laborales, introducir toda la perspectiva de género, que a veces no se introduce suficientemente, y también la inclusión social, ¿no? Cómo generar ocupación entre colectivos igual que están en riesgo de exclusión social o que les es más difícil el acceso al mercado laboral. Yo podría hablar mucho más, sí, Tú sí, párame no, cuando perfecto. quieras. Me viene estupendamente. Y de hecho, aprovechando que te tengo aquí, y también para aterrizar, ¿no?, ese tipo de acciones que hacéis en la Diputación, ¿nos podríais quizá dar algún ejemplo de acciones muy prácticas que estáis llevando a cabo para afrontar esos retos que tenéis vinculados al impulso del turismo azul, supongo, en toda la provincia? Bueno, pues mira, yo te hablaría de dos ejemplos. Uno es un plan de sostenibilidad turística en destino, que precisamente se centra en la zona de la costa de Barcelona, Delta Llobregat, es decir, los municipios más cercanos a la ciudad de Barcelona. Trabajamos en consorcio, en colaboración con 5 ayuntamientos, la área metropolitana de Barcelona y el Consorcio para la Promoción Turística del Baix Llobregat, y creemos que esta alianza es muy importante porque solos no vamos a hacer nada. Yo creo que es un tema también la gobernanza para abordar más adelante, pero en el marco de este proyecto yo destacaría 4 acciones básicas. Una es cómo nos adaptamos a los efectos del cambio climático, porque podemos atraer más turistas o visitantes o podemos diversificar la oferta, pero si no tenemos playas en condiciones o no tenemos un litoral en condiciones, va a ser muy difícil. Entonces, aquí con el AMB, con el área metropolitana, estamos trabajando acciones de renaturalización y restauración de las dunas y sensibilización tanto del residente como del visitante. Una segunda actuación es que se lleva casi la mitad del proyecto, casi 1 millón de euros, es la adecuación de itinerarios para la práctica del cicloturismo y el senderismo, la movilidad sostenible y también cómo unimos las zonas de costa con núcleos de interior, ¿no?, con todo el patrimonio que os comentaba antes. Tenemos otra actuación que es una red inteligente de información para el visitante, ¿no?, para mejorar la gestión de los flujos, que lo lidera el Ayuntamiento de Castelldefels. No sé si están aquí, pero en el Congreso sí que participan tanto su regidor de turismo como la responsable de turismo. Y finalmente una línea que es específica de turismo azul. Estamos elaborando un estudio sobre cuáles son los activos, cuál es el análisis de la normativa para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no?, porque la ley de costas también determina mucho estas cuestiones. Y a partir de aquí proponer diferentes actuaciones. Y esto lo ligo con una de las actuaciones que iniciaremos, que es una colaboración con la Federación Catalana de Vela, precisamente para formar a alumnos que acostumbran a ser jóvenes entre 16 y 25 años, que están en riesgo de exclusión social, que tienen muchas dificultades de formación y de acceso al mercado laboral. Y este programa lo que hará es ayudarles, prepararles para la prueba de acceso a un ciclo formativo, acompañarles durante el ciclo formativo y después canalizar o ayudar a que se puedan incorporar al mercado laboral. Todo esto acompañado en colaboración con servicios sociales, una decoradora social, para evitar el abandono y sobre todo revalorizar y poner en valor su talento. Es interesante como también a lo largo de la mañana en la primera mesa tuvimos temas, ¿no?, son temas recurrentes, ¿no?, de esa ya mitigación, adaptación al cambio climático. Hoy hace poco que en Barcelona, yo soy de Tarragona, pero en Barcelona dicen que para el 2050 la temperatura media será como la de Málaga anual, con lo cual la de Lérida parecida a la de Sevilla, quitando los meses de julio y agosto, con lo cual dices, esto está a la vuelta de la esquina, realmente esa afectación que va a tener a nivel de costero, que también es una afectación que España seguramente, todo el litoral y de todo el Mediterráneo vamos a tener que estar pendiente de cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Y es también interesante, como comentas, todo el tema de esa inclusividad, de esa accesibilidad, de ese lado, siempre que solemos hablar mucho de la sostenibilidad, pero la que quizá tiene un poquito el pilar más desprotegido es el social, del cual no sabemos muchas veces cómo abordarlo, cómo medirlo, ¿no? Quizá hay un poquito una nebulosa en torno a ese aspecto, pero muy interesante. Muchas gracias, Elisabeth. Pasamos entonces ahora a Marc Espasa Roca. Marc es coordinador de los servicios turísticos y culturales del Ayuntamiento de Salou, en Tarragona, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Ha basado su experiencia entre el marketing, la creatividad, el turismo y la cultura. En los últimos años ha desarrollado diferentes proyectos
en el turismo deportivo como ámbito motor de la desestacionalización. Un punto también muy importante que también siempre suele salir en muchas mesas de debate. También es profesor de marketing turístico en la Universidad Rovira i Virgili. Así que muchas gracias, Marc, por venir desde Salou. Y quizá te doy un poquito la palabra para que nos expliques un conjunto y luego te formulo una pregunta. Bueno, bien, gracias en primer lugar por la invitación, gracias a la cátedra, gracias a la organización también del Congreso, por la oportunidad que nos brinda de poder explicarnos aquí y compartir con los compañeros y compañeras de la mesa, que realmente que es un verdadero placer. Y me va muy bien, la verdad, lleva más o menos un guión preparado, pero las intervenciones me han parecido tan sumamente interesantes que cojo el hilo y rompo el guión. Pero me va muy bien, yo quería hablar de turismo deportivo y me gusta mucho la estela o la última idea que hemos ido dejando, que es el tema de la sostenibilidad social. Porque al final para nosotros el deporte es el principal aliado que tenemos para el objetivo número 1 de Salou, que es la desestacionalización, y entendemos la lucha contra este factor como un elemento de sostenibilidad social. Cuando hablamos de planes de sostenibilidad, normalmente o recurrentemente se nos va a la cabeza temas más de medioambientales, ecológicos, etcétera, pero la parte social, también muy importante, no tan recurrente, para nosotros es fundamental y la basamos en la desestacionalización. El poder romper con la desestacionalización nos implica una dinamización de la economía, de los lugares de trabajo, de los recursos municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, como os digo, acaba siendo el turismo deportivo este principal aliado para luchar contra la desestacionalización. Por una parte, porque los turistas o las personas que vienen atraídas por el tema, no quiero hablar solo de deportistas, porque va mucho más allá, el entorno del propio deportista, la organización de eventos, las familias que comparten, etcétera, suelen buscar una época fuera de la temporada y porque entienden también no solo la desconcentración en una época del año, sino la deslocalización de las partes más concurridas a nivel turístico. Aparte, para Salou es un objetivo fundamental porque no solo es, y ahora cojo también recojo la estela de lo que comentaba Jordi, ¿no? de esta facilidad que tenemos que dar al empresariado o esta colaboración. Uno de los principales valores es que es un objetivo compartido con el empresario. En los últimos años, tan ha sido así que se han construido una serie de equipamientos, tanto públicos como privados. En Salou tenemos 3 pabellones municipales, tenemos uno de los complejos deportivos más importantes del sur de Europa a nivel de fútbol, 3 campos de golf, un puerto deportivo, un centro de convenciones también en PortAventura, el más grande de Europa y uno de los mejor valorados, y lo identifico también como equipamiento deportivo porque ampliamos mucho el concepto de turismo deportivo, ¿no? Empezamos a trabajar el tema de los e-games, etcétera, o de otras partes colaterales del deporte. Es una estrategia que se viene trabajando desde hace muchos años y a día de hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que nos está aportando resultados muy interesantes, ¿vale? A día de hoy acogemos, por poner ejemplos rápidos, acogemos eventos como el torneo de minibásquet más participativo de España, el torneo de fútbol también infantil más participativo. Salou es subsede candidata para alojar ciertos equipos del futuro mundial de España de fútbol. Tenemos también una de las 5 competiciones cicloturistas más concurridas de España, la primera a nivel femenino de toda Europa. Bueno, son muchos los datos que nos ayudan. Y a nivel de desestacionalización también hemos visto cómo hemos desescalado la dependencia de los meses, sobre todo estivales y Semana Santa, que aglutinaban aproximadamente un 80% de la actividad hace unos años, y a día de hoy estamos entre el 60 y el 70%. Y sobre todo, más allá de los datos fríos, ¿no? De los datos recurrentes, la tendencia. Que la tendencia es que vemos que cada vez el deporte nos está ayudando más y cada vez estamos revirtiendo esta dependencia de lo que es la temporada. Aparte, solo, ¿no? para añadir como comentario de valor, el tema del deporte nos ayuda mucho porque nos posiciona también, más allá de los resultados fríos, ¿no? El ser un ámbito muy vinculado al bienestar. Nosotros en Salou venimos de la oferta tradicional de sol y playa, convencional. Hace unos años, con la llegada de PortAventura, innegablemente el entretenimiento entra como valor. Y la cuarta pata que queremos consolidar, que creemos que ya es prácticamente una realidad, es el bienestar.
el bienestar que al final nos da el paraguas, sobre todo reforzado en el turismo deportivo, pero también en otros ámbitos como pueda ser gastronomía, cultura y ciudadanía. También lo decía esto por lo que quería hablar. El turismo deportivo es un ámbito que revierte mucho dentro del municipio. Tiene la capacidad de implicar, al menos así lo hemos visto en Salou, creo que es un ejemplo que se replica y que es similar, pero consigue tener un engagement, ¿no? También una palabra que ha sido recurrente en varias de las mesas, con la propia ciudadanía, no solo que revierta a nivel gasto, que también es importante, sino lo que decíamos ahora, participa en varios espacios del municipio. Nosotros decimos en Salou que entendemos Salou como un gran estadio deportivo. Tenemos una gran piscina que es el mar, porque no tenemos piscina olímpica, pero se desarrollan cada vez más actividades que tendrían lugar en una piscina, se desarrollan en el mar. Tenemos muchos kilómetros de carreteras también, pues para hacer cicloturismo, triatlones, etcétera, y tenemos en definitiva este gran equipamiento que es la propia ciudad. Como os decía, muy contentos con los resultados que nos está dando y también muy confiados en que en el futuro esta tendencia se vaya consolidando a más. Tenemos para el año que viene grandes perspectivas, hay eventos que se están consolidando como los 10 años de la Challenge, la triatlón que tenemos a nivel internacional en el municipio, nuevos eventos que se están también consolidando, que ya teníamos empezados, incluso por ejemplo en noviembre, finales de noviembre, que es un mes por antonomasia de poca actividad, tenemos más de 1000 americanos jugando a fútbol que nos vienen atraídos por el equipamiento. Bueno, son algunos de los ejemplos quizás más representativos de cómo nos ayuda el tema del turismo deportivo en este gran objetivo que es desestacionalizar. Muy interesante y sobre todo haciendo un poco de analogía con otros destinos maduros de España, típicos de sol y playa, ¿no? Esta necesidad de reinventarse, de realmente, a veces, y lo sabemos todos, tenemos esta lacra, ¿no? en España por ciertos destinos que durante años han sido, pues, digamos, han sido escenario de un tipo de clientela, de un tipo de turismo no muy deseado y que, obviamente, queremos apostar por la calidad a nivel nacional. Salou, yo creo, como persona que vive a pocos kilómetros de Salou, lo estoy viendo. O sea, la verdad que os sigo mucho porque creo que se está haciendo de forma muy inteligente y con mucho sentido y muy cometido esa evolución hacia un destino de calidad que apuesta por un ámbito como el deportivo. Pero mi pregunta que tengo, Marc, es, ¿valorasteis otros ámbitos para abordar ese tema de la desestacionalización cuando obviamente en vuestra estrategia hace unos años dijisteis, oye, vamos a por el deportivo? ¿Había otros ámbitos? Sí. De hecho, se valoraron, como decías, otros ámbitos, algunos que han quedado en stand-by, que creemos que pueden tener recorrido, pero en un segundo estadio, otros que ya descartamos de inicio, pero lo que nos gustaba, yo creo que fue un acierto en su día de trabajar el deporte, es que no rompía con lo que ya veníamos. El problema que tenemos en Salou de la desestacionalización nos viene debido al principal público que tenemos, que es la familia. La familia, por definición, tiene muy fijado el calendario vacacional. Cuando estás supeditado a este calendario, porque tu principal target, a mucha diferencia del siguiente, es este, sabes que estás condicionado a ello. Lo que hace el deporte tiene la capacidad de adaptar, no queríamos romper, porque al final hablamos de desestacionalizar por el tema de sostenibilidad social, pero venimos de un modelo que realmente el modelo estacional a nivel empresarial funciona. Es complicado romperlo, ¿no? Porque claro, el empresario que le pides, hablo ahora de alojamiento, ¿no? Que abría 6 meses al año y ganaba 10, claro, decirle que abriese 10 meses para ganar 11... es difícil jugar, ¿no? con estos parámetros. En cambio, lo que decías, bueno, no queremos romper el modelo que ya está funcionando, queremos adaptarlo. Si os fijáis ahora de los eventos que os hablaba, muchos eran deporte familiar, ¿no? Pero que ya tiene lugar fuera de la temporada, y el otro es deporte que se consume o que se viene a participar en clave familiar, o bien porque participa un miembro de la familia, pero el reto, ¿no? Una triatlón, por ejemplo, es el padre, la madre o el hijo quien lo practica, pero es toda la familia quien acompaña al reto, porque probablemente durante todo el año hayan vivido el entreno o el espíritu de reto. Quiero decir que al final es también seguir trabajando con la familia, no romper ese modelo, sino buscar la evolución de ese modelo de manera que no pierdas todo lo que has tenido, sino que evoluciones y vayas más allá. Estupendo. Muchas gracias, Marc. La doctora Marta Anello
Andreu y les voy a comentar una anécdota. Ella fue mi profesora en la universidad hace pocos años, digamos, Marta, pero fue mi profesora de Geografía Turística Mundial en Tarragona. Es directora de la Cátedra de Innovación e Investigación Turística Salou Costa Dorada de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona. Es profesora agregada del Departamento de Geografía de la Facultad de Turismo y Geografía de la URV. Es también miembro investigador del Grupo de Investigación, Análisis Territorial y Estudios Turísticos, directora del International Center for Lifelong Learning in Tourism de la Fundación URV, fundadora y coordinadora de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo desde 2008, y ya por último, porque la lista sigue, Marta, de la Red Iberoamericana de Investigación en Educación Superior en Turismo desde el 2019. Así que un placer que también nos acompañes. Hoy, como ven, hay mucho tarraconense de la provincia de Tarragona en esta mesa. Muchas gracias, Marta, por haber venido, por también sponsorizar la cátedra y también para que, por favor, nos brindes un poquito una vista de conjunto de todo el trabajo que hacéis, de los aspectos quizá más importantes que quieras destacar. Por favor. Bueno, gracias. Luego apelaré un poco al comentario que has hecho, pero sí, en todo caso, agradecer. Digamos, sponsorizamos la mesa desde la cátedra, desde la universidad, porque realmente es la segunda, obviamente solo hay 2 ediciones de este congreso, pero sí que realmente depositamos toda la confianza en el congreso, porque el año pasado para nosotros como académicos, ¿no? Como que del mundo de la universidad, es un congreso que realmente permite esta parte del networking, ¿no? Y de las relaciones que doy, y realmente puedo confirmar que han sido fructíferas desde el año pasado a este. Entonces, yo pienso que esto es un punto, ¿no? Un punto a favor de este congreso, y por eso estábamos realmente encantados de poder sponsorizar. Agradecer enormemente, lo tengo que decir, porque pienso que es importante y forma parte del congreso, ¿no? Al final, de la calidad del congreso, no la parte de la calidad, no de contenido, ¿no? de ánimos más académico, de empresarios, ¿no? O el formato, sino también de la calidad humana, sobre todo los organizadores, lo quiero decir, y mencionar a Patricia y a Marina, porque realmente nos han acompañado a lo largo de todo este año, ¿no? Para hacer, en este caso, ¿no? realidad el hecho de que sponsoricemos esta mesa. Por lo tanto, 1000 gracias. Luego, en relación al que, ¿no? El señor Ignacio de las Cuevas hablaba, que yo fui su profesora, gracias. No sé, la gente puede ahora especular a partir de la edad. Ustedes especulen, ahí ya no digo nada más. Bueno, en todo caso, sí, es cierto, es un placer estar aquí desde la cátedra, ¿no? de Innovación e Investigación Turística, ¿no? de Salou Costa Daurada. Tengo que decirlo porque es como todo, al final, ¿no? Tiene uno una marca y uno sponsor. Sponsorizamos, por detrás de la cátedra, también es importante decirlo, porque al final también es un poco, ¿no? hacia dónde avanzamos, ¿no? a nivel turístico. Es una cátedra que está, digamos, financiada, ¿no? por el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Salou y por la Diputación de Tarragona, cosa realmente que es agradecer, porque fue pues, un input importante a nivel de turismo, a nivel de universidad, ¿no? en nuestra zona, en este caso, ¿no? en Tarragona o en la provincia de Tarragona. Nosotros realmente, dentro de la cátedra, tenemos diferentes líneas, pero sí que llevamos ya un tiempo que nos hemos centrado mucho en aquí, digamos, aporto, pues, ¿no? seguramente una línea más, ¿no? en la que vinculamos deporte acuático náutico, actividades acuáticas náuticas y turismo, y es que nos hemos centrado mucho en el tema del turismo accesible. Y sobre todo en este último año, diríamos que hemos hecho como más hincapié, ¿no? en todo lo que tiene que ver las actividades acuáticas y náuticas, en este caso accesibles. Sí que es cierto que lo tenemos que también contextualizar, porque, ¿no? en este caso Isabel lo sabrá, ¿no? Marc también, digo, y a lo mejor también gente, ¿no? Vosotros que estáis ahora aquí acompañándonos. Claro, a nivel de Cataluña, por ejemplo, el año pasado salió el Código de Accesibilidad, en el 2023, es un código que, bueno, lo que hace es un poco como que, bueno, despertar, digo, las orejas, no sé, al lobo, pero sí que realmente puso un poco, ¿no? a la gente un poco en situación y dice, bueno, hay un código de accesibilidad, es un código que, por mucho que esté publicado, es un código que aún se está trabajando mucho en ello, porque, ¿no? sale el código, luego saldrá un certificado de accesibilidad, etc., etc. Pero sí que es una manera de visualizar el camino, ¿no? que tenemos que seguir como sociedad, ya no solo desde el punto de vista turístico, sino como sociedad. Entonces, dentro de ese marco, diríamos que la cátedra ciertamente tiene este papel, ¿no? de sensibilización y de transferencia. Y ahí sí que yo quiero insistir mucho en ello, porque realmente podemos ser académicos, pero realmente la filosofía al final de una cátedra, o en el caso es así, lo siento yo, es el hecho de transferir.
¿no? El hecho de realmente que la academia acompañe, ¿no? Que acompañe a los destinos, en este caso a los destinos, bueno, a mis destinos, a los destinos, ¿no?, de la Costa Dorada, pero que acompañe con todo lo que es al final, ¿no?, todo lo que podamos generar, ¿no?, de análisis, de conocimiento, de datos, aportarlos, ¿no?, transferirlos, en este caso, como antes también, ¿no?, apuntaba Elisabeth, a la parte de la gobernanza, a una mejor gestión, avanzar hacia, ¿no?, lo que llamábamos la sostenibilidad. Y entonces sí que es cierto que nosotros nos planteábamos, bueno, estábamos hablando de actividades acuáticas, actividades náuticas. No voy a entrar en, porque es una cosa que también trabajamos mucho en Salou, ¿no?, el concepto del bienestar, el concepto que aporta, ¿no?, el turismo azul, pero no, es cierto que cuando antes, ¿no?, compañeros en las otras mesas apuntaban de los beneficios mentales, físicos, ¿no?, sociales, los valores que realmente aportan todas esas actividades. Y nosotros desde la cátedra, claro, nos planteamos muy bien, pero todo el mundo tiene acceso realmente, todas las personas tienen acceso a estos beneficios, ¿no?, a estos valores. Digamos, en este caso, ¿no?, aquellas personas que tienen alguna discapacidad, y aquí un poco, ¿no?, donde nos hemos centrado más, discapacidad física, sensorial, intelectual, ¿no?, tienen en este caso la misma oportunidad, ¿no?, para poder disfrutar de esas experiencias, de esas actividades. Bueno, eso es un poco el reto que nos planteamos desde la cátedra, hacer básicamente como un bajar, ¿no?, bajar, una cosa es muy académico, muy teórico, muchos papers, pero dijimos, no, bajemos al territorio, vemos un poco cómo se está avanzando, qué es lo que hemos, ¿no?, como destino, ¿no?, cómo realmente estamos trabajando, incorporando, ya no el turismo accesible, que también, sino todo lo que tiene que ver con esas experiencias, ¿no?, náuticas o acuáticas. Claro, cuando hablamos de lo que decíamos de accesibilidad, lo importante es al final que nadie se quede fuera, no es el concepto de accesible. Aunque también desde la cátedra nos gusta hablar de accesibilidad, nos gusta mucho hablar de inclusión y de inclusión social. No son elementos que al final los límites son difíciles, pero bueno, son tres elementos que se complementan. Y pienso que los datos son importantes. Al final, cuando hablamos, ¿no?, de accesible, de discapacidad, se dice, no, hay un 16% de la población mundial pues, que tiene alguna discapacidad, pero si, claro, nosotros bajamos a nuestro territorio, vale, pues Cataluña, estamos hablando de casi, ¿no?, 680.000 personas. En el caso de nuestra provincia, de 70.000. Dices, ¿no?, a partir de aquí vemos en todo caso, ¿no?, cómo podemos afrontar este reto, cómo podemos realmente incluirlos y que ellos, en este caso, ¿no?, se puedan beneficiar de esos, ¿no?, de esos beneficios que decíamos. Nosotros nos hemos centrado, como digo, en la Costa Daurada. No voy a decir, pues, ¿no?, todo lo que es la Costa Daurada, porque es magnífica, no lo voy a decir, pero sí es cierto. Entonces, estamos hablando de, claro, de más de 80 kilómetros de costa, estamos hablando de 13 municipios, ¿no?, y un poco el objetivo era nuestro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿no?, de 76 playas, estamos hablando de más de 80 empresas, ¿no?, deportivas y que en este caso, ¿no?, realizan actividades acuáticas y náuticas, ¿no?, en este territorio, más de 21 clubes marítimos, más 8 puertos deportivos, y asociaciones marítimas, ¿no?, unas 11, aparte de las cofradías de pescadores, etc. Ciertamente, con este potencial, ¿no?, no puedo decir que la Costa Dorada realmente ha avanzado, es un destino que realmente ha avanzado, y antes también, ¿no?, Salou, Mar lo puede decir. Dentro de nuestros municipios hay destinos que ya están reconocidos, ¿no?, en este caso como DTI, donde la accesibilidad, ¿no?, ya es, diríamos, forma parte de la estrategia de planificación, ¿no?, de certificación, por lo tanto se avanza. Son destinos que tienen el sello de certificado, ¿no?, de turismo familiar, de turismo deportivo. Por lo tanto, el potencial importante sí está ahí. Entonces, como decía, nosotros cuando empezamos a hacer el análisis, yo no voy a entrar más en datos y a decir, pues, no, qué empresas son accesibles, no son accesibles, qué porcentaje hay de empresas que ofrecen actividades acuáticas, náuticas accesibles. No entraré en ello, es un informe que lo estamos elaborando, pero sí que en todo caso sí que me gustaría trasladar en este espacio, en esta mesa, y un poco trasladar nuestras inquietudes, ¿no? Y realmente el estudio nos ha permitido identificar toda una serie de retos, porque son retos, son oportunidades, que, como antes decíamos, ¿no?, nos gustaría, en este caso, lo que vamos a hacer es transferir, ¿no?, transferir a los destinos para acompañarlos realmente a que, ¿no?, en un futuro corto, medio plazo puedan ser realmente destinos accesibles, inclusivos, ¿no?, y sostenibles, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Seguramente ¿no?, podéis decir, bueno, pues Marta, a lo mejor no descubres nada. Seguramente no descubrimos nada, lo único que sí que es cierto es que al final estos retos que identificamos se sustentan en datos, ¿no?, que no los voy a decir, no por nada, para tampoco, diríamos, aburrir mucho, pero que sí que quiero
afirmar, ¿no? Sustentar que al final los retos, ¿no? Lo que destacábamos es porque se basan, ¿no? en un análisis. Mira, nosotros lo que pensamos es realmente que es necesario diseñar actividades, incluir actividades, implementar actividades y experiencias acuáticas y náuticas. Existen, sí que existen, no quiero decir con ello que no existan. ¿Cuál es el problema que detectamos? Es que hay actividades, hay experiencias, y hablo en este caso en el entorno en el que hemos analizado, está muy identificado el segmento a que van dirigidas esas actividades, estamos hablando de un público familiar, estamos hablando de un público joven, de un público en este caso, ¿no? Con unas ciertas habilidades, por lo tanto que ya tienen en este caso habilidades deportivas, pero sí que es cierto que cuando ellos, digo ellos, ¿vale? Las empresas, ¿no? Que intentan comunicar, informar de cuál es la oferta, hay segmentos que no están incluidos. Entonces, aquí identificamos, vale, no hay, ¿no? Seguramente una diversificación de actividades en las que se incluyan a muchos más segmentos, pero aquí diríamos que colateralmente hay un elemento en el que vamos a profundizar más y vamos a trabajar más con el destino, que es el hecho de comunicarlo. De oferta hay, no tanta como quisiéramos, pero de oferta accesible se tendría que comunicar o informar más. Ese es seguramente el principal gap que identificamos. Otro elemento es la estacionalidad. Como antes decía Marc, hay destinos que ciertamente, ¿no? Amplían esta parte ¿no? de oferta con el objetivo de desestacionalizar, pero aún digamos que también es un reto importante. Con el potencial que teníamos, con la calidad, ¿no? Y las temperaturas, realmente el mar Mediterráneo te permite, ¿no? Actividades durante todo el año, buena parte del año. Ciertamente aún hay una marcada estacionalidad en todo lo que se refiere a actividades acuáticas y náuticas en nuestra zona. Entonces ahí, ¿no? También es un elemento importante. Básicamente yo quería resumir, pero hay otro elemento que es la parte hablaba de la comunicación, de la oferta, hay la parte de la comunicación digital, de la accesibilidad digital, también es un elemento en el que, ¿no? Tenemos un reto importante, en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? como destino. Ya no decir el hecho de que como destinos tendríamos que, en cierta forma, también, bueno, mejorar, ¿de acuerdo? Porque se ha hecho mucho, y ahí no tenemos ninguna discusión, en el que todo lo que es el destino a nivel, ¿no? de cómo arropa, ¿no? El hecho de, hablamos de un turismo accesible inclusivo, el destino al final estamos hablando de alojamiento, de infraestructuras, de equipamientos, que también tienen que velar, ¿no? Para conseguir el ser mucho más accesibles e inclusivas. Claro, por último, en este caso sí que es también una de las cosas que hemos trabajado también en este último año y en el año siguiente diríamos que vamos a insistir mucho en ello, es el hecho del que tiene que ver con la parte de la formación, porque creemos que la formación de profesionales en este sentido, ¿no? Dentro del sector, bueno, pues facilita pues, realmente esta parte, ¿no? de entornos mucho más inclusivos. Y a veces, ¿no? Porque me conoce y en otros entornos lo hemos dicho, que al final muchas veces no estamos hablando de dedicar ni mucho dinero ni muchas horas, ¿no? En formación, sino a veces es también parar atención en elementos como puede ser una atención a un cliente, ¿no? Y saber un poco cuáles son las necesidades de ese cliente para poder tú buscar una solución o poder adaptarte. No decir un no, sino buscar una solución. Y la otra también, ¿no? Con la compañera que está en la cátedra, ¿no? que está aquí presente y también lo tengo que mencionar, porque realmente al final, ¿no? Una cátedra no funciona, ¿no? Sin personas en un equipo, que es, ¿no? La doctora Albafón. Sobre todo este verano, hasta octubre, hicimos también una serie de talleres vinculados a otro proyecto que teníamos, en el que en las mesas estaban incluidas todo lo que eran empresas privadas, públicas, en el caso gestores del destino y fundaciones y asociaciones de discapacitados. Pensamos que también un elemento importante es incluir, ¿no? Para poder avanzar, es también escuchar, ¿no? Un poco a esas fundaciones, a esas asociaciones, un poco para también adaptar un poco nuestra oferta. Y por tanto la parte como decíamos, ¿no? De la gobernancia, de la coordinación entre todos nosotros. Y por último decir, sí pensamos en clave turista, no lo voy a negar, pero pensamos que también, y antes lo comentaba, me parece, no sé si era Elizabeth, ¿no? O Jordi, el concepto del residente. ¿De acuerdo? Cuando pensamos en este concepto de accesible, actividades acuáticas, beneficios, ¿no? ¿Qué aporta? Pensamos en un turista, sí, pero sobre todo primero es el residente, y de residentes, en este caso, ¿no? con necesidad o con ganas, ¿no? Realmente de disfrutar de estas experiencias, hay muchos.
Entonces, pensemos en clave residente y de luego residente pensemos en clave turista. Si es accesible para un residente, será accesible para el turista. Muchas gracias. Marta, Gracias. ya sé que podías seguir hablando, Sí, mucho, contándonos pero... mucho más detalle, pero se ve el trabajo que se está realizando, ese aspecto importantísimo, ¿no? De esa transferencia de conocimiento, de también formar parte de esa cuádruple hélice, ¿no? De realmente formar parte de un grupo para que todos vayamos hacia una buena gobernanza. Me estoy mirando el tiempo, me gustaría también dar posibilidad a alguna persona del público si tiene alguna pregunta, pero antes de nada me gustaría hacer una ronda rápida lanzando una pregunta para volver un poquito al tema, ¿no? Que hoy nos reúne, que es realmente cómo creéis vosotros que ¿qué pueden hacer las comunidades locales, ¿sí? Las comunidades de residentes, para realmente involucrarse mucho más en el deporte azul, ¿no? Y realmente, al final, beneficiarse directamente de él, ¿no? Si queréis, hacemos así una ronda rapidita. Sí, sí. Dejadme que dé 3 claves, ¿no? Yo creo que hablamos de accesibilidad, de sostenibilidad. Hay una clave fundamental que es el equipamiento. Es decir, en el caso de los deportes azules, si lo comparamos con otros deportes, han sido los ayuntamientos los que han generado esos equipamientos, esos polideportivos. En cambio, aquí necesitamos o tenemos una colaboración público-privada. O sea, los puertos deportivos son gestionados mayoritariamente por operadores. Entonces, ahí la gobernanza es fundamental. Es decir, en esos pliegos de condiciones, establecer que el deporte náutico tiene que ser protagonista, tiene que tener un espacio en ese puerto deportivo es clave. Dar espacio para las actividades, porque a veces en los puertos se puede dar una imagen, quizás, bueno, puedes tener un centro comercial, puedes tener hasta una universidad, pero es que eso puede estar en otro sitio. O sea, realmente la actividad náutica solo se puede producir en un puerto deportivo o en una playa. Entonces, de alguna manera, que los ayuntamientos, ¿no? Cuando podemos hablar, ¿no?, de otras, muchas veces las concesiones dependen de la comunidad autónoma o del Estado, ¿no? Pero sí que los ayuntamientos tienen un papel fundamental para querer en su municipio un tipo de instalación a otra, ¿no? Y que esa instalación sea la plaza del pueblo, o sea, ese puerto deportivo sea la plaza del pueblo, donde se genere actividad deportiva, actividad social, donde los estudiantes pueden acercar a hacer formación, donde sea accesible, es fundamental. Y ahí las autoridades tienen mucho que decir, ¿no? Las autoridades locales. Luego, hablamos de equipamiento y luego también, sobre todo, el tema de playas, acceso. Es decir, la náutica o el deporte ha perdido la guerra en la playa. Es decir, está solo para el turista, ¿no? Y cuanto antes había zonas donde había embarcaciones de recreo, había parkings, es decir, eso, si queremos que realmente la sociedad vuelva a recuperar, tenemos que volver a recuperar esos espacios. Si se generan esos entornos, en los sitios donde se ha hecho, el deporte crece, ¿no? Y luego necesitamos el tamaño de las empresas tiene que ser más grande. O sea, hablábamos de cómo atender al cliente, cómo salir a vender, ¿no?, comercializar. Ahora mismo las empresas son demasiado pequeñas y muchas veces pensando en su supervivencia. Incluso los grandes operadores, ¿no? Es decir, al final están en dominio público terrestre, dominio público marítimo, donde dependen de autorizaciones muchas veces a 2 o 3 años, o concesiones administrativas a 30 o 25, que cuando llega el plazo concesional ya les genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un buen trabajo de gobernanza otra vez para ver cómo conseguimos que esos entornos respiren esa capacidad de hacer deporte. Y la última pata, y no me quiero comer el tiempo, es la formación. Es decir, hay que hacer un esfuerzo porque necesitamos profesionales formados, hace falta. El sector náutico está en un momento de crecimiento donde necesita, ahora mismo, necesitamos, hay puestos de trabajo que no se cubren y además es un sector cualificado, tanto en la parte deportiva como en la parte industrial. Se paga mejor que en otros tipos de sectores y además hay grados de formación que gente que a lo mejor no tenga afición por la náutica puede aprenderlo y llegar a ese medio. Y ahí la parte de integración social juega un papel importante y los ayuntamientos creo que pueden colaborar para acercar a esos jóvenes que a lo mejor no conocen, porque hay desconocimiento sobre el sector, que hay una oportunidad laboral. Y os animo a los ayuntamientos a hacerlo porque realmente hay oportunidades laborales, tanto en el ámbito del deporte como en el ámbito de la industria. Yo, de manera muy breve, veo 2 líneas prioritarias. Una es la gobernanza. Ya sé que lo estamos diciendo mucho, pero es que a veces es complicado bajar de la teoría a la práctica. Creo que la gobernanza es básica, la colaboración público-pública entre diferentes niveles de administración. Aquí tenemos representación de la Generalitat, tenemos representación de la Diputación, también hay representación
municipal y creo que es muy importante esta colaboración y esta gobernanza vertical, pero también horizontal, porque el estudio lo que nos hizo ver también es que municipios que son vecinos y colindantes tienen ordenanzas municipales diferentes sobre lo que se puede hacer en la playa, qué deportes se pueden hacer, qué eventos se pueden organizar. Entonces, yo creo que esta cuestión es clave para poder avanzar. Y, por otro lado, también la colaboración público-privada. Es decir, el turismo es un sector que no puedes hacerlo solo desde el ámbito público, sino que es básica la implicación del sector privado y escuchar también cuáles son sus necesidades y sus dificultades. Por último, yo creo que es importante también desvincular qué es para turistas y qué es para residentes, ¿no? Marta lo comentaba antes. En el estudio también lo primero que nos salió es que muchas veces los residentes de los municipios donde estamos promoviendo el turismo azul desconocen las actividades que se están realizando. Viven un poco de espaldas al mar cuando es uno de sus principales activos. Entonces, yo creo que la implicación del residente para que después también no puedan decir, oh, es que estáis poniendo todo precioso para el turista. No, no, es igual si es residente o si es turista, porque todos somos visitantes en algún momento. Entonces, yo creo que estas dos cuestiones son clave. Muy bien. Redundar un poco en el diagnóstico, porque es así, el tema de la gobernanza, otra vez, los municipios sabemos gestionar polideportivos, sabemos gestionar skates parks, pistas de BTT, pistas de pádel, pero no un puerto deportivo. Hay una distancia muy grande que quizás antes no estaba, ¿no? En el ámbito del mar nos hemos ido apartando el residente, el turista ha ganado mucho peso, porque al menos lo que es el litoral que conozco de Salou, la actividad náutica está teniendo un crecimiento exponencial, a nivel turístico, me refiero. Pero claro, ello conlleva que el ciudadano por contra, pues bueno, durante una época del año no lo está disfrutando. Sí que intentamos programar bastante lo que es fuera del año para el ciudadano, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, tenemos el concurso de pesca del calamar, el tal, y sí que siguen siendo estos eventos en los cuales puedes implicar directamente al ciudadano. Y por último apuntaba también ahora Jordi el tema de la formación. Es verdad, hay un desconocimiento, aparte que es complicado ya de per se, porque hay varias administraciones que entran, normativas, legislaciones, etcétera. A nosotros al menos nos sirve mucho el tema de trabajar con especialistas, obviamente, que gestionan el propio puerto deportivo como núcleo que mueve, y de cara a la industria y al resto de oferta, trabajar con estaciones náuticas. Estación náutica que en la que tenemos en Costa Daurada, Salou fue uno de los municipios impulsores en su día, y seguimos, y allí te das cuenta, a veces en los municipios que tenemos que lidiar con interventores y tal, cuando tienes que explicar el por qué estás financiando o subvencionando una estación náutica, lo primero que le dices es esto, dices, es que yo no tengo el conocimiento profundo de un ámbito tan serio como es la náutica. Podemos intentar entrar a través de promotores o de manera directa en lo que decimos, ¿no? En la gestión de un polideportivo, de un campo de BTT o de un evento que pueda tener sitio en la ciudad. Pero cuando hablas de un contexto, porque decíamos, ¿no? El mar es tan peculiar que la infraestructura es muy grande y muy significativa, necesitas trabajar con expertos. La formación me parece súper interesante, pero aparte, hasta que no tengamos todas estas personas formadas para respaldarnos, tenemos que trabajar con la gente que ya hay, las entidades y organismos que hay. Muy bien. Marta, por último, y por favor, sé muy breve. Seré breve. No, en todo caso, podríamos reafirmar un poco lo que antes decía mi compañero, y era a raíz un poco de tu pregunta, perdón. Sí que es cierto, por ejemplo, que nos encontramos cuando decíamos el trabajo de campo y hablábamos, ¿no?, con, diríamos, los agentes públicos o privados, y me acuerdo que el director de un puerto que pienso que tenía muy en mente, ¿no?, hacia dónde tenía que ir, y hablaba mucho del tema de la inclusión social. Es un tema que me encantó, y tal como lo planteaba el director del puerto, le decía, tenemos que avanzar, estamos en una situación, pues, ¿no?, de inversión, estamos remodelando, pero él tenía claro que cómo hacer incluir, ¿no?, a la población, en este caso en las instalaciones, en todo lo que, ¿no?, él podía ofrecer. Es un tema que yo entiendo que sí que está latente, entonces es un tema que lo tienen como muy interiorizado, en este caso, ¿no?, en nuestro territorio. Y también es cierto que hay iniciativas, podría haber muchas más. Por ejemplo, me acuerdo que en el caso de Tarragona, hay Torredembarra, Alba, si no me equivoco, por ejemplo, todo lo que es incluso las escuelas, había como una parte, digamos, de colaboración, de acuerdo con el club de vela. Entonces, hay asignaturas
¿vale? Que durante todo el año, sí, a excepción de verano, pero antes no, en todo lo que es Semana Santa, en septiembre, octubre, es una asignatura que se incluye como optativa en las escuelas. Es una forma interesante, exacto, ¿no? De abrirte, ¿no? A lo que es al residente y de conocer, ¿no? Todo lo que ofrece. Claro, sí. Cuando hablo de interactividad o de equipamiento, no me refiero solo a la infraestructura en sí, que es verdad que hay que abrirla, sino también a las actividades que se hacen en esa instalación, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que hay el papel de los operadores del puerto, que puede ser un club náutico o una marina, o los clubes náuticos, verdad que sí que hacen esa labor más social, se están abriendo al ciudadano y haciendo partícipes de sus actividades ahí, ¿no? Sí, el remo es una actividad fantástica para dinamizar y donde se genera un club de remo, aparecen nuevos aficionados y gente que quiere hacer deporte en el exterior. Es decir, sí que hay experiencias que funcionan, ¿no? Y en materia de integración lo mismo, con los colegios, con incluso gente en exclusión social. Sí, hay que trabajar. Muy bien. Estupendo. Pues creo que ya se nos ha agotado el tiempo. Agradezco de verdad vuestra participación. Espero que les haya gustado, que este ratito les haya parecido interesante. Y doy paso a Quique para... ¿sí? Yo os pediría, de verdad, que mesa más completa. Se han analizado todos los drivers, realmente, brevemente, pero todos los drivers, la innovación, el conocimiento, la comunicación, la gobernanza, la normativa, el equipamiento. A mí me gustaría hacer el énfasis y, teniendo a todos vosotros aquí, establecer un mini debate, un par de minutos más, a modo, no de conclusión, pero sí de cierre. Y es quizás más en la parte del marketing y la comunicación. Poner el énfasis en cuando una pequeña localidad genera o crea un evento deportivo, el relato, la historia, el storytelling, que nosotros ya decimos que no es un storytelling, sino que es un story doing, porque lo hacemos juntos, ¿no? Y es mucho más real, pero el relato es importantísimo. Y me gustaría poner, por ejemplo, la desértica, ¿no? La desértica, que tenemos aquí, Alfonso, las inscripciones se agotan en un día. Pero yo pongo en un lugar remoto del Hierro, yo voy a hacer una travesía allí, al Mar de las Calmas, a la Restinga, donde como mínimo hay que coger 2 aviones, y en minutos se agota. Es un evento deportivo azul y sostenible. Pongo ese ejemplo por no poner ninguno de aquí ni de allí. Pero quiero decir que el relato, ¿no? La parte emocional, también es algo muy importante en el desarrollo de eventos deportivos locales. Y luego es inevitable que, teniendo una mesa tan catalana y que siempre mostráis cosas al mundo, ¿no? y a nosotros, al resto de españoles, hemos hablado mucho de turismo y hemos hablado mucho de deporte. Siempre sale que fue antes el huevo o la gallina. En un gran acontecimiento deportivo como fueron las Olimpiadas, ¿qué hubo más? ¿Qué hubo más? ¿Deporte o turismo? ¿O eternamente unidos? ¿Por qué se recuerda más la ciudad? ¿Cuál extracción del otro? Porque es difícil, ¿no? Hablamos de deporte, hablamos de generar eventos deportivos para que generen turismo sostenible, pero es al revés, quizás. ¿Qué tira más? Que entiendo que no hay una respuesta, pero quería, aprovechando que estáis todos aquí, hacer la reflexión. No sé si os lanzáis a algo o... Yo saco la bandera valenciana, porque yo soy valenciano. Bueno, perdona. Dejo a mis compañeros catalanes que hablen de la experiencia de la Olimpiada. En Valencia hemos tenido la Copa América y también ha sido un buen motor, pero por favor, hablar de... Yo creo que, con independencia de qué es lo primero, lo importante es que vaya junto. Es decir, que cuando planifiquemos eventos, cuando planifiquemos promoción turística de un destino, sepamos qué es lo que existe y pueda ser un relato compartido, ¿no? Y que el beneficio también sea repartido. Yo creo que también es muy importante el mensaje, ¿no? El relato y el mensaje. Al final tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para explicar el modelo que yo creo que todos compartimos, ¿no? De turismo responsable y sostenible, ¿no? Que cuando el deportista o el turista o el visitante acuda a estos eventos sepa, ¿no? Que trabajamos por la sostenibilidad, por la accesibilidad, por la digitalización. Bueno, como mínimo es mi opinión, ¿eh? Si hablamos de las Olimpiadas o la reciente Copa América, yo creo que no se planifica de un lado o del otro, sino que lo importante es que vaya conjunto. Era un poco la metáfora, un poco de guiño, ¿no? El evento puede ser la locomotora, ¿no? O sea, lo vemos un poco con, por ejemplo, la Vuelta Ciclista, ¿no? Que funciona en localidades donde hay mucha afición por el ciclismo y a nivel internacional sitúa esas localidades para que la gente vaya, ¿no? Pues como América en Valencia pasó eso también, ¿no? Pues puso a Valencia en el mapa, a Barcelona. Es decir, son locomotoras que luego hacen que, bueno, el mundo esté mirando ahí, ¿no? Tenéis a SLGP, por ejemplo, que está haciendo muy bien, que en Cádiz. Y entonces, bueno, eso genera que la gente mire al mar y, oye, le apetezca luego hacer deportes náuticos. Perdón un segundo. Yo añado todo esto
de que si vienen a Barcelona, a Valencia o Cádiz, conozcan que a 10 minutos o 20 minutos también hay otros atractivos, que es importante. Yo creo que estos eventos de gran escala son importantes para decir... De gran y de pequeña, efectivamente, porque los que vamos al Hierro al final recorren la isla entera y luego bájate. Que aprovechen para conocer otros... Es como condenados a entenderse, ¿no? Eternamente unidos y si es sostenible y si es azul, pues mucho mejor. Han salido infinidad de titulares en estas 3 jornadas, ¿no? Ha habido muchas. Por no repetirnos, hemos hablado que si el cuerpo es el 70% de agua y el planeta es el 70% de agua, hay deportes que dicen, ¿no? O deportistas que el mar es su casa, hay 20 millones de los 30 que hay en Perú que viven frente al mar. El mar es nuestro segundo cuerpo, ya lo entendemos así. La sostenibilidad es necesaria, el deporte es necesario. Y bueno, aquí termina este maravilloso track de deporte, pero no termina el deporte, porque es viernes y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Os invito a todos a pasarnos a la sala plenaria. Hay un último keynote sobre descarbonización y el cierre final del Congreso. Ha sido un honor. Nos hacemos la foto final. Siempre falta tiempo, pero bueno.